y al de la calle entera. Cuando se tiene un hijo, se tienen tantos niños que la calle se llena y la plaza y el puente y el mercado y la iglesia. Cuando se tiene un niño, se tiene el mundo adentro y el corazón afuera. Fragmento de Los hijos infinitos de Andrés Eloy Blanco. Mía Samara Suárez Rodríguez. Son los nombres, los rostros, las sonrisas y las miradas brillantes que tenemos que mantener en nuestros corazones, las venezolanas y los venezolanos. Y me atrevo a decir, las mujeres y hombres de bien del planeta entero, las mujeres que han parido hijos e hijas de la tierra, los hombres que hemos sabido ser padres presentes de nuestros hijos. Tenerla en nuestros corazones para que su madre esté menos sola en esta lucha y en esta pelea. Para que su madre sienta el acompañamiento de millones de mujeres de esta tierra, de millones de hombres de Venezuela. La mirada aguda, astuta, hermosa de Mirán Alejandro Salas, de 4 años. Que no se nos olvide ni por un minuto. Que no se nos olvide que está solo, que está sin los brazos de su madre, que no sabe qué fue lo que le pasó, cuál fue el terremoto sobre su espíritu, cuál fue el cataclismo sobre su derecho a la vida plena, a la sonrisa, al amor de la madre. No es por deformación profesional que les digo que más importante para un ser humano entre el nacimiento y los primeros 5 años de vida, más importante que caminar, más importante que leer, que escribir, más importante que contar, más importante incluso que existir, es sentir el amor de la madre. Y a este niño se lo niegan con 4 años de edad. Kendra de Los Ángeles Salas Torres tiene 12 años y ahora se encuentra en un peligro real, en un mundo hostil, infestado de xenofobia, de racismo, de odio, de fascismo, donde la palabra venezolano se ha convertido en un objetivo de guerra, donde la palabra venezolana significa una especie de patente de corso para agredir, para atacar, para mancillar. ¿Qué delito, señor Marcos Rubio, ha cometido Ashley Yaciel Hernández, de 6 años de edad? Que no se nos olviden esos nombres, diputadas y diputados. No merecemos que se nos olviden esos rostros, ni esas sonrisas, ni estas fotografías. Que cuando estemos con nuestros hijos, nos obliguemos a seguir luchando para que esta niña vuelva a los brazos de su madre. Que cuando abracemos a nuestras nietas, a nuestros nietos, quienes los tengan, que sepan que hay una abuela llorando en este momento en Cabimas porque le robaron a su nieta. Que hay una abuela en La Vega, nuestra parroquia de Caracas, que clama porque su nieta, que está en una institución y que la pasan de hogar sustituto a hogar sustituto a hogar sustituto, que no es otra cosa que una caja registradora, eso no se puede llamar hogar sustituto. Porque en la mayoría de las veces y en la mayoría de los casos, esos supuestos hogares sustitutos ni siquiera son fiscalizados, ni siquiera son evaluados, ni siquiera reúnen las condiciones
para atender a un niño de 4, 5 o 6 años de edad. Los tienen por los $2,000 mensuales que les dan por cada niño. Y les regatean la comida, el sustento. Y no es que le regatean el amor, es que casi siempre es inexistente. Esta negrita bellísima, Alana Ballesteros, tiene 1 año de edad. Se la robaron a su madre. Cuando abraces a tu hija, no se te olvide que Alana está en brazos hostiles en los Estados Unidos de América en este momento. Cuando beses a tu hijo, asume que tienes que luchar para que Alana vuelva a Venezuela, porque es venezolana, porque es nuestra. Nicole Briceño Santander. ¿Qué más venezolano que este color de piel? ¿Qué más venezolano que este gesto? Que esta sonrisa? Que esta guiñada de ojos típica de nuestra condición de personas risueñas, alegres? Cuando les digo que el riesgo que corre Alex Irene Durán es un riesgo real, profundo en el desarrollo de su personalidad, porque tiene 3 años de edad y a los 3 años de edad resulta imposible para una niña entender lo que le está pasando, entender que hay hombres malvados y poderosos en este planeta, entender que hay países tomados por el fascismo, que hay países que creen que hay seres humanos que por tener el color pálido, porque no son blancos los blancos, son como rosados, igual que los cerdos. Que por tener el color rosado se consideran superiores. Desde el punto de vista de la evolución, parece que más bien es una deformación genética. Porque mientras más oscuro tienes el color de tu piel, más te protege del cáncer de piel. Y de otros tipos de cánceres. Pero en razón de la migración del ser humano hacia zonas frías, se fueron destiñendo. Es un riesgo, es un peligro real de que esta personalidad de esta niña se pueda desarrollar de forma armónica. Yo veo a algunos diputados ahora viendo su teléfono y entiendo que estén aburridos, lo comprendo. Y entiendo el tono farragoso de mis palabras. Pero por respeto a María Elvis Valentina Parra, de 9 años, guarden los teléfonos unos minutos. Gloriannis. Le fue arrebatada a su madre cuando tenía 5 meses de edad. A los 5 meses de edad, un niño, un ser humano no tiene lenguaje, no tiene noción de las personas, solamente tiene 2 formas de ver la vida. Por una parte, el amor. Por una parte, el abrazo. Y rápidamente comprende que quien te abraza es tu madre. Que quien te da el sustento, el primer sustento, el inicial sustento, quien te da la teta es tu madre. Y lo otro es amenaza. Lo que no es la madre, lo que no es el abrazo, lo que no es la caricia es amenaza. Así ve un niño, cualquier niño. A la madre de Gloriannis se la llevaron a uno de esos centros de reclusión del llamado ICE.
que no es otra cosa que una Gestapo moderna. Y se la llevaron sin importarle que había una niña de 5 meses de edad. Hoy tiene Glorianis 1 año y 4 meses de edad, 11 meses separada de su madre, pero no son cualquiera 11 meses. No es lo mismo que usted separe un niño de 12 años, ya es grave, durante 1 año de los brazos de su madre, a que usted separe una niña de 5 meses de edad, que no tiene ni siquiera la posibilidad de intentar discernir qué es lo que está pasando y lo único que siente es una verdadera amenaza de muerte. Así lo llamó Sigmund Freud. Ansiedad de muerte. Es lo que siente un niño de 5 años cuando lo separan de su madre. Aquí está Cristian Hurtado, de 3 años de edad, sonriendo. Que no se te olvide esa cara, diputada, diputado. Para que te vayas para la calle, para que levantes tu voz junto a esa madre que llora hoy. Para que levantes la indignación de un pueblo que ha sido agredido de tantas formas. Para que señales a los coyotes que aquí en Venezuela, desde su parcela supuestamente política, llamaron a tantos venezolanos a escuchar los cantos de sirena, como lo llamó la diputada Iris Varela, porque les resultaba un negocio utilizarlos y porque les daba réditos políticos y porque proporcionaba mano de obra barata a los Estados Unidos de América. Pero ahora que no les sirven, los meten en campos de concentración y les quitan a los hijos. Que no se te olvide esta cara de este negrito de Cristian. Que no se te olvide que no puedes estar tranquila ni puedes estar tranquilo hasta que nos los devuelvan. Yoleider, Suseiner Hernández y Cristian Hurtado son hermanos. La madre, Gladys Caricote, estaba en uno de esos centros, de esos nuevas Gestapos, de esos campos de concentración de las Gestapo ICE en Estados Unidos de América. Y ella pidió personalmente, ustedes escucharon su testimonio ayer en el programa del presidente Maduro, ella pidió ser regresada a Venezuela y en su mensaje desgarrador de ayer apareció la esperanza cuando les dijo: mujeres, no se vayan, no hay nada como el propio país, y de todos los propios países no hay ningún país más solidario que la República Bolivariana de Venezuela. Pues a Gladys Caricote, quizás ustedes no sepan que esto ocurrió así, pero con ocasión de la visita de Rick Grenell a Venezuela, nosotros acordamos no solamente traer a los migrantes venezolanos que sufren allá en los Estados Unidos de América y en otros países, sino que el presidente Maduro le dijo a Grenell que Venezuela enviaría los aviones a donde tuviera que mandarlos y pagaría los aviones para traernos a nuestra gente. Y una de esas personas es Gladys Caricote. Y el día 13 de marzo de este año estaba previsto el vuelo que los traería a Venezuela. Pero hechos fatales del destino, el mal tiempo impidió
que ese avión despegara. Tenemos todos los reportes que así señalan. Y tenemos también los mensajes de funcionarios estadounidenses diciéndonos que los aviones no podían despegar por un vendaval, un mal tiempo que había en Texas en ese momento. Cuando les dije 12 y 13 de marzo es para que también relacionen esa fecha con la fecha del 14 y el 15 de marzo, que fue cuando Donald Trump firmó la bárbara ley del enemigo extranjero. La proclama señalando a un supuesto grupo ya neutralizado en Venezuela, llamado Tren de Aragua. Y lo que nos dicen algunas de las fuentes que tenemos en Estados Unidos es que el Departamento de Estado y su secretario Marco Rubio señalaron que Venezuela se estaba negando a recibir migrantes. Y a esos migrantes que estaban allí en Texas para venirse a Venezuela, los montaron en un avión y se los llevaron para El Salvador, donde ese fascista, nazi, bárbaro, rata de Nayib Bukele tiene un campo de concentración en alquiler. Y esto se los digo porque es absolutamente la verdad. Es tan verdad que de los 252, no eran 252, eran 261 venezolanos y venezolanas, porque iban 252 hombres venezolanos y 9 mujeres, entre ellas Gladys Caricote, que fue golpeada en El Salvador, que quedó con una herida permanente en el cuello, que vio cómo golpeaban a nuestros hermanos secuestrados en El Salvador, cómo los torturaban, cómo los sometían a tratos indignos. Y fue tal el nivel de barbaridad y las denuncias que aparecieron en medios de comunicación estadounidenses que a las mujeres las regresaron y a Gladys Caricote la repatriaron a Venezuela. ¿Qué clase de alta peligrosidad tiene una persona que la llevan a El Salvador, cometen un error, la regresan y después la mandan a Venezuela? Y como ella, miles de los 5.900 venezolanos y venezolanas repatriados, de los cuales hay 900 niños, un grupo que no llega a 3 decenas, no llega a 30 personas, que han tenido problemas con la justicia en Venezuela o en segundos y terceros países. Aaron Peña, Aidán, que tiene 4 años, Ethan Padilla Molletones, de 2 años de edad, secuestrado en Estados Unidos de América. 2 hermanos, Reiner Inciarte Carrasquero, de 10 años de edad, y su hermana Richmary Inciarte Carrasquero. ¿Por qué volvemos a mostrarles estas fotos? Porque no tenemos derecho de que se nos olviden. No tenemos derecho a que se nos olvide la cara de este sátrapa, Volker Turk. Es tan asesino quien mata como quien lo encubre. Han matado más de 80.000 personas en la Franja de Gaza. 35.000, 34.000 niños, supuestamente, deben ser muchos más. ¿Qué ha dicho este impresentable? Nada. Han asesinado médicos y médicas, han asesinado profesores, han asesinado periodistas, han asesinado representantes de la Cruz Roja Internacional. ¿Qué ha dicho esta basura? Nada. La presidenta de la Cruz Roja Internacional, refiriéndose a Gaza, ha dicho
Gaza es peor que el infierno en la tierra. Cada día, lo dice la presidenta de la Cruz Roja Internacional, asesinan o hieren a más de 100 niños en la franja de Gaza. ¿Qué ha dicho esta basura? Nada. Cuando denunciamos que 252 venezolanos fueron secuestrados y sometidos a desaparición forzosa por Nayib Bukele, hubiéramos esperado que este alto comisionado, en nombre de Astarriza, de los derechos humanos, dijera algo, cuidara el cargo, cuidara las formas. Tan secuestrador es el que secuestra a Nayib Bukele como quien lo encubre, Volker Turk. Porque es escandaloso que el alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas ni siquiera haya dicho algo, que tienen derecho a la defensa, que tienen derecho al debido proceso, que tienen derecho a las visitas de sus familiares, que es absurdo que estén siendo juzgados en un país al que en su vida habían ido, que no han cometido absolutamente ningún delito. Algo hubiera podido haber dicho. ¿Y qué dijo? Nada. Tan secuestrador es el que secuestra como quien lo encubre. Tan secuestrador es Nayib Bukele como Volker Turk. Tuvimos que irnos para la calle porque en varias oportunidades le hemos enviado a representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América los listados de los niños en la medida en que nos iban llegando y diciéndoles, le digo, señor McNamara, como médico y como ser humano, que es muy grave que niños de esa edad estén siendo separados de sus padres. Pregúntenle a cualquier psicólogo de cualquier corriente, de cualquier universidad de los Estados Unidos de América. Pregúntenselo a ellos si no nos creen a nosotros. Eso que ustedes llaman hogares sustitutos, no son ningunos hogares sustitutos. Son cajas registradoras. Y como no recibimos ninguna respuesta, pues hemos decidido tomar algunas iniciativas. El presidente Maduro le envió al Papa León una carta solicitando que nos ayude, que nos acompañe en esta lucha que es justa. Y yo les pido, diputadas y diputados, que nos vayamos con esta carta al Papa León XIV y que vayamos a cada casa, a cada hogar de esta república. Pensemos como pensemos y piensen como piensen las personas que están en esas casas. Porque si es una madre, va a estar de acuerdo con la petición del presidente Maduro. Y si es un padre, va a respaldar y va a apoyar la petición del presidente Maduro. Entonces, que firme toda Venezuela, que firme todo el pueblo de Venezuela, que acompañen esta petición que el presidente ha hecho al Papa León. Porque decía la presidenta de la Cruz Roja Internacional que lo que está en riesgo en Gaza es la propia noción de la humanidad, de la condición de lo humano. Porque eso es mentira, que la condición de la humanidad, la condición de lo humano, le es intrínseca al ser humano. No necesariamente es así. Porque si usted me dice, me pregunta a mí, si Adolf Hitler era un ser humano, yo lamentablemente tendré que responder que sí. Pero si usted me dice a mí, si Adolf Hitler tenía su condición de humanidad, tendré que decir que no, que era una bestia.
haga la lista. Haga usted su propia lista de seres humanos que no están imbuidos de humanidad, de seres humanos que encubren crímenes atroces en contra de la humanidad. Porque si usted mata a un niño, claro que nació ser humano, pero es una bestia. Si no, no existirían homicidas seriales ni violadores. Hay seres humanos capaces de las mayores atrocidades y hay seres humanos que encubren las mayores atrocidades. Alto comisionado de los derechos humanos. Y no es capaz de decir lo que está ocurriendo con los secuestrados venezolanos en El Salvador es un crimen de lesa humanidad. Y Nayib Bukele puede haber nacido de mujer y de hombre, pero no tiene ni un solo resto de humanidad. Es una bestia. Vámonos a la calle a denunciar, a firmar, con cada foto, con cada sonrisa, con cada mirada de nuestros niños. Y no descansemos hasta que nos los devuelvan. Vamos a que la gente conozca esta carta del presidente Maduro, el Papa León. Vámonos a la calle. Es en la calle donde lo vamos a conseguir. Es con nuestra firmeza que hemos demostrado una y otra y otra y otra vez. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Iris Varela. Este señor ha cometido crímenes en Venezuela. Volker Turk ha cometido crímenes penados en Venezuela. Es cómplice de secuestro. Es un calumniador. Es un hipócrita. Que el fiscal general le abra una causa a Volker Turk. Y no solamente vamos a proponer hoy, vamos a votar, declararlo persona no grata a él y a los que trabajan con él. Sino que vamos a proponer y vamos a votar que Venezuela se salga de esta hipócrita oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Venezuela, mientras este sátrapa siga allí, mientras esta basura siga representando a la llamada Comisionaduría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no tenemos nada que buscar en esa oficina. Nos salimos de esa oficina mientras este señor, que no ha hecho sino ensuciar la intención inicial de la Comisionaduría para los Derechos Humanos. Ya habrá tiempo de volver cuando no dé tanto asco. Ya habrá tiempo de volver cuando por lo menos recuperen la forma y la cordura. Porque si algo caracteriza el auge del fascismo, son seres como este, que se hacen la vista gorda de crímenes atroces. Como dice la palabra de Dios, no solamente es pecar por comisión. Cuando hay crímenes de lesa humanidad, si tú pecas por omisión, te estás despojando de tu condición humana. No es genéticamente indivisible la condición humana. Te la tienes que ganar siendo un ser humano y actuando como un ser humano. Si asesinas niños en Gaza, no tienes condición humana. Si secuestras niños y los separas de su madre, no tienes condición humana. Si torturas, si aíslas, si sometes a desaparición forzosa a 252 jóvenes que no han cometido un delito en su vida, te estás despojando de su condición humana.
Salgámonos de esa oficina de mierda. Declaremos persona no grata a Volker Turk. Vámonos a las calles junto a nuestro pueblo a exigir una y otra y mil veces: devuélvanos a nuestros 18 niños, son venezolanos y en Venezuela los queremos. Devuélvanos a nuestros 252 venezolanos secuestrados, son venezolanos y en Venezuela los queremos. Declaremos persona no grata a Volker Turk, encubridor de asesinos, encubridor de secuestradores y a todos los que trabajan con él. Y no volvamos a esa oficina mientras esa basura esté a cargo de ella. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de declarar al señor Volker Turk persona no grata en la República Bolivariana de Venezuela. Bien, es parte de las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, en el marco de este proyecto, pues, para poder mencionar a persona non grata a el representante de la ONU, Volker Turk. Tenemos nuevamente información desde la Asamblea Nacional. Continuamos. Aprobado por unanimidad. Cada vez esos representantes de los poderes fácticos de este planeta saben que claro que nos pueden atacar, claro que nos pueden agredir, claro que nos han hecho daño, pero nunca lograrán vencernos. Buenas tardes, diputadas y diputados. Bien, se dio la votación luego de esta sesión ordinaria en la que solicitaban presentar a mencionar persona non grata a Volker Turk, luego de él haber emitido este comunicado ante la ONU, sugiriendo pues el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela el pasado 27 de junio, pues esto emitió distintas informaciones a lo largo de esta jornada en representación del gobierno venezolano. En principio, el presidente Nicolás Maduro pues condenaba estas declaraciones de Volker Turk ante la ONU. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional el día de ayer anunciaba pues que el día de hoy se realizaría una sesión ordinaria como punto único para nombrar persona non grata a Volker Turk. Escuchábamos parte de esta información en su derecho de palabra dentro del debate. El fiscal general de la República también pues denunciaba este tipo de declaraciones por parte de este representante de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Venezuela. Hablando del representante de la Fiscalía, pues tenemos nueva información desde la Plaza Bolívar aquí en la ciudad de Caracas, esto con respecto a pues información que genera el Ministerio Público. Luis Betancourt continúa en el lugar.